Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este que es su programa, si me permiten hablar. Bien, el día de hoy vamos a culminar los temas respecto a los factores de riesgo que vulneran de manera física y emocionalmente a las personas. Este último que vamos a manejar, más que nada, pues afecta mucho a los niños especialmente. El tema que vamos a hablar el día de hoy es respecto al abuso. Lo vamos a entender de manera más, más explícita respecto a la explotación infantil. Y vamos a checar precisamente todo esto, lo que se ha suscitado o todo lo que se comentó respecto a la desaparición de este personaje Drake Bell y toda la realidad que se tuvo que suscitar y todo lo que se reveló dentro, no tan solo de algo como fue Nickelodeon, sino de muchos otros proyectos que obviamente lamentablemente se ha reclasificado como un delito bastante fuerte y bastante grave. Quédense porque les va a parecer bastante interesante. Bueno, vamos a revelar lo que se supone se le llama abuso o cómo se clasifica en este aspecto. Bueno, se sabe que el abuso tiene conceptualización en el año de 1996 por el Congreso Mundial contra la Explotación Infantil que tuvo sede en Estocolmo, Suecia, y se define que es una presión es una presión a un individuo o a un grupo de personas en contra de su voluntad a través de la violencia, en especial contra niños y niñas que se basa en el trabajo forzoso y una forma contemporánea de esclavitud, es decir, retenerlos, golpearlos sin consentimiento, hacerles cosas sin su consentimiento, a tal grado de, obviamente, pues, eliminarlos o desaparecerlos. O sea, el hecho de incitarlos o el hecho de manipularlos que hagan una acción que no está bien en contra de un niño, como en este caso lo que hemos visto la vez pasada, que en este caso que según que lo besara o que no sé qué, o que le hiciera semejantes muestras de cariño supuestamente, pues es un tipo de abuso. El hecho de obviamente de ponerlos a hacer cualquier cosa que no les parezca, ya sea bailar, ya sea cantar, ya sea hacer cualquier mitote enfrente de personas y que se lucre con ello, también es un tipo de abuso, ¿ok? Ahorita lo vamos a entender en diferentes formas. Ahora bien, aquí vienen los diferentes ejemplos. La explotación infantil puede ir desde un trabajo sexual, ya lo comentamos, es decir, de ofrecerlo a ciertas personas, ya en su caso lamentablemente son personas mayores, hemos visto casos lamentablemente de pedofilia. Los trabajos forzosos en la calle, también en el campo, pueden suscitarse, es decir, vender ciertos productos, vender ciertas cosas y obviamente mal pagarlos e inclusive pues obligarlos a vender esos productos que muchos en su mayoría pues son de origen chino, o sea, vamos a llamarlo de esa manera, e inclusive hasta en negocios que pues no están bien regulados. Ah, la servidumbre, es decir, hacerlos trabajar como sirvientes o como sirvientas en lugares, ya sea en casas o inclusive pues en, no sé, en centros de trabajo que no están acomedidos a esa manera. O también el tráfico de órganos, también es otro lamentable aspecto y que involucra que también, como les digo, a muchos de ellos se les quita la vida. También, bueno, trabajar para alguien que les paga poco o nada y que no se preocupa ni por su salud, ni por su integridad, ni por su futuro. Es decir, limitarlos a que no puedan acceder ni a la escuela, a que no puedan tener contacto con ciertas personas, el reprimirlos a cada rato, el violentarlos a cada rato, el también mantenerlos encerrados, es un ejemplo constante de abuso. O sea, todo esto puede generar que la persona se traume e inclusive pues que se elimine en pocas palabras. Y que esto, bueno, cause que pues en efecto no haya un control, no haya una regularidad, no haya políticas tan fuertes, ¿ok? En donde pues esto se pase de largo y lamentablemente pues no se suscita no tan solo en terceras personas, es decir, en personas desconocidas. Como les comento, puede haber una red, ¿ok? Una red delictiva. En las familias también llega a suscitarse y también hasta en ciertos medios, ¿ok? Tipos de abuso o bueno, de los cómo se han reclasificado, porque no es simplemente lo que de que son simples golpes, de que los mantengan encerrados, de que según les den de comer miserias o que les hagan ese tipo de cosas atroces. Puede ser físico, emocional, financiero, por medio de la tecnología, o sea, acosarlos mediante las redes sociales, publicar cosas de ellos en redes sociales, venderlos en redes sociales, imagínense nada más, qué cosa tan más perturbadora, compartir ciertas acciones que no están bien, en especial en un niño, y también por inmigración, ya lo hemos comentado en el tema anterior,
que bueno, pueden llegar desde quitarles los papeles, golpearlos, mandarlos a albergues sin su consentimiento, perdón, mandarlos a estos albergues o estos lugares que ni siquiera ni los cuidan, negarles el acceso a poder bañarse, a poder contactarse con otras personas, inclusive hasta de darles de comer. O sea, efectivamente es un ejemplo de abuso. Lo que se suscitó precisamente en Chihuahua es un ejemplo de abuso. Ahora bien, vamos a definir precisamente lo que se le habla explotación infantil, como les acabo de decir. Nos vamos a enfocar en lo que ahorita se suscitó con el caso de Drake Bell. Drake Bell es un caso, un ejemplo de muchos casos que lamentablemente los padres, especialmente por ambición, por codiciosos, porque quieren ser figuras públicas, porque quieren utilizar a sus hijos, porque no les gusta trabajar, porque son bien huevotes, ¿ok? Vamos a llamarlo de esa manera, son fodongos. Pues en este caso, obviamente, el caso de él es porque toda su vida se la pasó en los sets. Es lo que él argumenta. En su momento, todo para él, el ver a una persona golpearse con otra, el ver besar a una persona a la fuerza, ya sea como drama, ya sea como parte de un trabajo artístico, vamos a llamarlo así. El ver que se hablaban con groserías, a él le parecía normal. Y esto lo quiso aplicar en la vida real. Por eso, lamentablemente, hubo casos en los que muchos se comentaba que al parecer empezaba a hablar mal, sobre todo de la gente allá americana, empezaba a hablar según cosas malas de México y según se retractaba, casos en los que lamentablemente al parecer toqueteó y también hizo cosas indebidas en contra de una chica, y que también que hubo muchas otras demandas en contra de diversas chicas, en donde precisamente lo culpaban a él. Y bueno, hubo una situación judicial que hasta creo que se declaró culpable, ¿no? Bueno, a partir de esta situación podemos entender que franquicias como el famoso Televisa Niños, en donde también se hablaba de muchas cosas, e inclusive hasta maltratos y, como les comento, trabajos de carácter sexual, eso hizo que se rompiera completamente el dichoso proyecto. La maldición Disney, que como les platico, que también llega a pasar esta situación, que por ejemplo, unos cayeron en cuestión de adicciones, unos empezaron a tener problemas fuertes con su familia y compañeros de ese entorno, que a lo mejor muchos de sus proyectos pues lamentablemente fracasaran, a tal grado de que inclusive se detectaron enfermedades poco entendibles o poco reconocibles. Podemos entender desde lo que es una Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Selena Gómez y hasta lamentablemente el caso de Cameron Royce, que bueno, ese fue un caso que nunca se supo a ciencia cierta si fue por cuestiones de su salud o porque obviamente haya atentado en contra de su vida. No se sabe a ciencia cierta. Nickelodeon, como les comento, este es el primer caso, el de Drake Bell. El segundo creo que fue el de Miranda Cosgrove, que hasta inclusive tuvo lesiones muy fuertes, porque inclusive ni siquiera se preocupan por su integridad de la salud. O sea, pueden inclusive romperse un pie y ahí normalmente tienen que hacer, según sus actuaciones o según sus ridículos, con ese pie roto. No les importa si se les infecta, no les importa si ya se desfasa ese pie, si se rompió completamente ese hueso, si se le hace hernia, si se le hace gangrena. O sea, a ellos no les importa un bledo. O sea, a ellos les importa que la persona pues se pueda curar o se pueda tratar ese problema o ese daño, ¿ok? En el caso, y bueno, el caso más conocido y el que vamos a platicar el día lunes para culminar lo que es también biografías, es el caso de Janet Mercury, que bueno, se hizo polémico por el libro que se titula Me alegra que mi mamá se haya muerto. Vamos a entenderlo por qué y vamos a entender cómo lamentablemente puede llegar a traumar y también puede llegar a generar bastante polémica y también que se nos abra los ojos de una realidad que tristemente se nos tapó por mucho tiempo por estos medios convencionales, ¿ok? Y también, bueno, el caso de Dance Moms, que es un programa donde según niñas de 12 a 15 años se ponían a bailar y a hacer piruetas y no sé qué tanta jalada, o sea, ya como mujeres, a tal grado ya ser hasta más vulgares, o sea, ya casi hasta pole dance. Bueno, muchos decían que era según table, pero es pole dance, ¿no? O sea, ya les hacían practicar eso y a la fuerza, dietas estrictas, cosas que de cabello, que de las uñas, pero con maquillajes que inclusive hasta les pudiesen dañar a unas niñas, a unas simples niñitas. Los maltratos tanto de sus mamás, que estaban completamente desquiciadas, que se agarraban hasta los golpes entre mujeres grandes, hasta según la mera lideresa, que ya está en silla de ruedas, todavía sigue echando pleito. Bueno, esto generó que hasta el mismo gobierno en Estados Unidos, del señor Trump,
pues resulta ser que las vetara completamente, o sea, que se les negara y se les boletinara como delincuentes. Tanto a las mujeres estas, que según eran sus madres, que no tuvieron nada de madres, como a las propias chicas, ¿ok? Que inclusive se les negara el derecho de ir a la escuela. Bueno, en esa parte pues fue algo más drástico, pero la realidad de todo esto es que el programa, por lo que yo sé, creo que todavía continúa. Y de hecho, pues dejaron que obviamente que cambiara el gobierno, pues hicieran sus loqueras, hicieran sus estupideces, porque para mí no me gusta realmente el programa. En pocas palabras, ya están metidos hasta niños. Imagínense nada más hasta dónde llega el nivel de abuso, el nivel de explotación para generar lucro, para lucrar ya sea con el sufrimiento y también con la ingenuidad de los niños. Escuchen bien la definición clara y conciencia de explotación infantil a base de números. Fíjense, esto es lo que comenta Diario El País. Exactamente 97 millones de niños y 63 millones de niñas no van a la escuela. Van a las fábricas, van a las minas, a los campos, o sea, campos de cultivo, no campos de concentración, a los mercados, a los talleres textiles, a los prostíbulos, a las televisoras. Yo creo que ahí les faltó. O sea, efectivamente es un lugar completamente riesgoso. O sea, los niños se someten especialmente a lugares donde pueden hacerles completamente todo tipo de daños, completamente todo tipo de traumas, manipularlos hasta irse en contra de las familias. O sea, está en dos aspectos. La familia te puede abusar, pero otra persona puede llegar a abusar de la misma familia. Y fíjense, viene lo siguiente. Menores de edad de 5 a 17 años con oficio, sin nombre, sin infancia, en países ricos que se esconden o se desplazan, en lugares vulnerables también, se normaliza esto como si no hubiese maneras u opciones. Aquí lo vamos a dividir en dos aspectos, fíjense. Dice que en países ricos se esconden o se desplazan. Por ejemplo, no es país rico, pero está en vías de desarrollo según en la situación. El programilla este hediondo, del de mi famosillo, ¿no? Donde vemos a un señor de 60 años, un viejito casi sin bastón, queriendo comportarse como un niño de 5 años. Un caso muy peculiar del Peter Pan que habíamos comentado anteriormente. La negación a su edad, la negación a no verse y a decir, pues ya crecí. O sea, él quiere comportarse como hace como 20, 25 años, como un adolescente. Ahora entendemos por qué no puede criar a la niña. O sea, bien dicen, eres candil de la calle pero oscuridad de tu casa. Igual pasa con los otros sinvergüenzas que dicen ser famosos. Niegan la pensión alimenticia, les pegan a hombres y mujeres, tratan mal a la prensa. Según cantan y dicen ser de otros países cuando en realidad ni siquiera saben ni cómo está. ¿Ok? Alcahuetean o normalizan situaciones como lo que comentamos del abuso, el ciberbullying, y dicen que todo es normal, ¿ok? E inclusive meten a personas que usan sus redes sociales para atacar a otras. Les puedo recordar el caso de Badabun, ya entenderán por qué, ¿ok? Y se lo podemos checar porque también es un tipo de ciberbullying, ¿ok? Bueno, esto es lo que se genera, que se juegue con la infancia, como lo dice aquí. Que se juegue con la ingenuidad de los propios niños para decir, si haces todo esto y haces lo que nosotros te digamos, te vamos a conseguir tu casa, te vamos a conseguir que tu familia viva en un lugar mejor, tu viaje a Acapulco, tu carro del año. Pero no se sabe a costa de qué. E inclusive ha llegado a pasar que según les dan ese dinero, ¿qué crees? Me das el 50 y 50. O inclusive hasta el 99% Son, pero miren, que les suda el codo, son tracaleros, son ratas de coladera, así de fácil y sencillo. Llega a pasar otra cosa muy diferente. Como lo dice efectivamente, por ejemplo, si son en pueblos vulnerables o en pueblos en condiciones de pobreza extrema, como en este caso zonas de Oaxaca, zonas de Guerrero, Sierra Tarahumara, ¿ok? Hasta la misma ciudad, por supuesto. Por ejemplo, yo en Puebla está lo que le conocen como Ciudad Madero, en condiciones de pobreza deplorables. Se normaliza y se piensa que, por ejemplo, al niño se le lleva a estos campos de cultivo que para que se haga hombre, fíjense hasta dónde llega la tontería, que para generar ingresos, que para generar su propio negocio. Ok, vamos a decir que sí, pero no sabemos a ciencia cierta si dentro de ese entorno familiar o no le pegan o le niegan el hecho de poder comer, que a lo mejor se lo lleven allá afuera a dormir, o sea, que amanezca hasta en el medio frío, que inclusive ni se le dé, digamos, una comisión y el derecho fundamental de ir a la escuela, ¿no? E inclusive poder aprender en escuela de artes y oficios, donde lamentablemente pues son lugares vulnerables y que no se sabe ni siquiera ni leer ni escribir.
Ahora bien, la ventaja de todo esto es que, por ejemplo, hemos visto como en programas que yo les he platicado, La Cocina de Chabelita, El Guarache Oaxaqueño, Mi Hermoso Oaxaca, muchos otros programas donde precisamente la misma familia les enseña a sus hijos cómo cultivar, cómo cosechar estos alimentos, por ejemplo, ya sea plantas que se comen como las vinagreras, el cilantro, la cebolla, las papas, por supuesto, y cómo les enseñan a comer, es porque en este caso no le están causando ningún daño, sino que aparte de compartirlo con la demás comunidad, una comunidad virtual, les están enseñando el valor de la sustentabilidad, es decir, valerse por sí mismos. Y mejor aún, no les están negando el derecho de ir a la escuela. Inclusive han buscado opciones para ver si hay educación en línea, hay tutores que inclusive han ido a verlos, imagínense nada más, hasta la misma plataforma les ofrece escuelas para que puedan obviamente terminar sus estudios, cursos que obviamente les puedan ayudar a complementar y reforzar en este caso los canales de YouTube, las plataformas donde ellos trabajan e inclusive hasta darse a conocer en otros países, ¿no? Y ya lo hemos visto en muchos casos, ¿ok? Okay, bueno, esa es digamos la ventaja buena. Y la ventaja mala, pues no sabemos a ciencia cierta cuál es el entorno familiar, ¿ok? Ahora bien, dice lo siguiente, esto transcurre en países de África. En países de África, efectivamente, por ejemplo, Nigeria, Somalia, Camerún, Sudáfrica, Uganda, por supuesto, Zambia, entonces, Congo, República del Congo, son dos países diferentes, Burkina Faso, Guinea Ecuatorial. Ha habido casos en donde hasta las mismas mujeres, niñas aproximadamente 13 años, con las mismas uñas, hasta con los mismos dientes, no sacan la tierra para sacar los minerales. O sea, vean hasta dónde llega el nivel de odio, el nivel de violencia, el nivel de explotación, hasta que tengan que arriesgar su propia vida sin ninguna seguridad. Y sí, de hecho, por ejemplo, los teléfonos que tenemos no sabemos a ciencia cierta, o las joyas que se tienen no se sabe a ciencia cierta, como diría un meme, cuántos mineros murieron y sobre todo sin medidas de seguridad. Imagínense la cosa más terrorífica que hasta se te pone la piel de gallina. No se sabe cuánto fue el riesgo, cuánto fue el sufrimiento, ¿ok? Países también de Asia ha llegado a pasar también, por ejemplo, en cuestiones de China, de Corea, de Taiwán, bueno, Laos, ahorita que me acordé, Laos, Camboya, Tailandia, por supuesto, Indonesia. Bueno, han habido casos en donde les enseñan hasta cómo cocinar a los animales y cómo comérselos. Y también cómo venderlos en los mercados de manera informal. Hasta negocios sucios. Imagínense nada más usar a los niños para ese tipo de cosas. Y América Latina, pues no se diga. Aquí México, países de Centroamérica, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba, por supuesto, ¿no? Podemos llegar desde los negocios sucios, el trabajo sexual de manera indebida. Entonces, les generan hasta que ya de plano ya enloquezcan y se pierda ya la cordura y se pierda todo ese respeto. Vean hasta dónde llega todo este lamentable hecho, toda esta lamentable explotación, a la manipulación, a la presión, a la violencia, hasta que las llegan a desaparecer o hasta eliminar y a quitarlos de sus propias familias, jugar con sus sentimientos, jugar con su necesidad básica, que en este caso más que nada su necesidad siempre va a ser el dinero. Esa es la situación, porque pues obviamente, como alguien me dijo, el dinero siempre va a ser una carencia material y siempre la gente se va a guiar por esa carencia material, no por la carencia sentimental, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver, digamos, estos famosos que muchos encontré, que la verdad me quedé de a 6, donde lamentablemente fueron explotados y sus casos siguen sin resolverse, sin darse en cuenta, sin tomarlos, o más bien sin sin que se haga conciencia, es decir, que se haga una consideración con ellos también, ¿ok? Y que también compartan su experiencia y prevenir obviamente este tipo de cosas. Fíjense, encontrando todo esto, me llegó por ejemplo una Selena Quintanilla, un Michael Jackson, la misma Britney Spears. Imagínense nada más, que bueno, fue el movimiento del famoso Free Britney, que bueno, bendito sea, sí le ayudó muchísimo y ahorita ya puede hacer de su vida lo que se le plazca, muy bien por ella, porque llegaron precisamente a la situación de las vías legales. Una Lindsay Lohan que también ha tenido pleitos casa con sus padres todavía, porque ahora que es dueña de varios bares en Grecia, ahora los padres todavía quieren, pues todavía ese dinero, todavía quieren aprovecharse de ella. Bueno,
Y ya pues en este caso, ya no es tan tontita como antes se parecía ser, ¿no? Y que en efecto ya no se aprovechen de ella. Ahora bien, estos tres personajes se van a ir para atrás. Fíjense, el primero que en este caso vamos a hablar es de Amy Winehouse, esta cantante británica. Fíjense lo que pasó. No sabemos a ciencia cierta el por qué tenía estos excesos y por qué lamentablemente falleció muy joven, 27 años, y pertenece al club de 27. Sabemos a ciencia cierta lo lógico, las adicciones, la loquera, los excesos, que el hecho de ser pleitera, bueno, pero no se sabía a ciencia cierta de su familia. Resulta ser que un señor de nombre Mitch Winehouse, que según decía ser su padre cuando no lo fue, más bien fue, digamos, el ligadito, que se aprovechó de la chica y se robó y se clavó todo su dinero y mucha parte de ese dinero se lo dio a ella con, pues ya saben, en puro chupirol y también en pura cosa nociva para la salud, hasta que lamentablemente, bueno, pues ella se fuera de este mundo. Se sabe que en efecto no estuvo con ella, pero sí estuvo el día que casi andaba haciendo ya muchas cosas y muchas atrocidades en contra de su propio cuerpo, ¿ok? Ponerla en diferentes riesgos. Así fue como terminó la vida de Amy Winehouse. De hecho, eso está en el documental de nombre Amy, que lo sacó, si no me equivoco, Universal, y que se emitió por MTV hace mucho tiempo. Ahora bien, sigue otro que yo también me quedé de a 6. Macaulay Culkin. Ustedes lo ubicarán con el personaje el famoso de Mi Pobre Angelito, ¿no? Kevin McAllister, de Mi Pobre Angelito. Pues resulta ser que, fíjense nada más, el papá fue tan desgraciado y tan infeliz que se hacía contratos con las compañías cinematográficas, con las televisoras, con las que hacían entrevistas sin el consentimiento ni mucho menos con la prevención del mismo Macaulay. ¿Por qué? Porque le hacían preguntas a lo menso o le hacían preguntas que eran incómodas y pues obviamente el niño no sabía ni qué decir. Muchas veces se veía y muchos comentan que al parecer le pegaba si no contestaba esas preguntas. Imagínense. Lo dejaba casi en la miseria, es decir, no le daba ni un quinto, no le daba ni 5 pesos para comprarse una paleta en la tienda, ¿ok? O sea, el señor se lo gastaba, miren, en puro chupirol, andaba bien pedocles. Y gracias a esa consecuencia también generó que tuviese pleitos hasta con la ex esposa, tuviese pleitos y deudas económicas. Hasta que un día, precisamente cuando ya cumple la mayoría de edad, Macaulay Culkin, creo que era, sí, a los 18 años, y duró hasta los 21 años esta pelea legal en contra de su papá y en contra de su mamá. Bendito sea, también hubo justicia porque la corte determina que en efecto ya tenía derecho de usar ese dinero como se le plazca y ya tenía derecho de hacer su vida normal, de su vida independiente. Bendito sea, ya se hizo, al papá ya ni lo quiere ver ni en pintura, la mamá en cierto momento controló ese dinero pero dijo, hasta aquí, muchas gracias, fue un placer conocerte, tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. Y ya el chavo pues ya hace su vida independiente. De hecho lo acabamos de ver todavía en un corto especial de esto de Mi Pobre Angelito. Y que se sabía que ya se había casado. Eso es lo que yo me quedé, no sé ustedes, pero bueno. Eso fue lo último que yo encontré de Macaulay Culkin. Y la última, fíjense, aquí en pocas palabras la misma familia abusa obviamente de los hijos. Y muchas veces es muy bueno hacerle un buen jalón de greñas y darle un cachetadón de que obviamente, oye, ¿qué te pasa? Bájale 2 rayitas a tu volumen, ¿ok? O si no 3, para que te controles, ¿no? Ahora bien, en México lamentablemente existe un caso. Alison Luz. Alison Luz. Esta chamaquita, que bueno, es de origen chihuahuense, que ustedes la ubican más por las telenovelas estas de Alebrijes y Rebujos, Misión SOS, Al Diablo con los Guapos, que todavía creo que cantó con Sergio Gómez, que en paz descanse, de Capaz de la Sierra. Su última telenovela fue En Nombre del Amor. Y fíjense lo que es chistoso. La misma gente, la misma empresa te hace como basura, te desecha, te maltrata, te denigra, te trata de lo peor. Y obviamente debes de buscar las armas o las formas de decir, ya basta. ¿Ok? De decir, hasta aquí llegó, hasta aquí fue la gota que derramó el vaso. Fíjense lo que comenta Alison Loss en una de las entrevistas, o mejor dicho, en uno de sus lives en Instagram. Dice, fue algo muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero esta, y se pone entre paréntesis En Nombre del Amor, que fue su última telenovela, no fue una de ellas. Aunque quería a algunas personas de ahí, la realidad es que ni les importaba nada de mí. Y yo tenía 16 años. Imagínense, una chamaquita de 16 años en un entorno de adultos.
No sabía si era bueno tomarse una copa, no sabía si era bueno ver que se besaban entre adultos, no sabía si era bueno que se desvistieran, o sea, que hicieran desfiguros. Estaba completamente vulnerable, no sabía. Y que inclusive peor aún, querían obviamente hacer cosas feas con ella, llegando a tal grado de que pedían que ella solita fuera con los ejecutivos. Imagínense, el peor prostíbulo de la historia. Imagínense nada más qué cosa tan más terrorífica. Ujú. Y todavía se atreven a hablar de pestes de otra persona como Jonathan Becerra. Imagínense, dicen que el muchacho promueve eso. Aquí lo tenemos peor. Los peores que hacen contenidos para adultos, ahí está. Y según se llaman telenovelas, o se llaman programas unitarios de televisión, o se llaman programas de los domingos. Qué terrorífico, qué vergüenza. No tienen una poca de miseria, una poca de carencia. O sea, en pocas palabras podemos entender que a la chava la trataban como sus calzones, la trataban de lo peor, trataron de manipularla, trataron de hacerle cosas terroríficas. A tal grado de que fíjense nada más lo que comenta ella, a Jonathan y no me acuerdo que otros actores les negaban el acceso de ir a la escuela. Y solamente a una persona por su favoritismo le daban que tutores, le pedían que en efecto fuera a las escuelas más prestigiadas, que que reforzara sus materias. ¿Saben a quién fue? Diego Boneta. Y por eso muchas veces ella no quiere hablar de eso. Porque de plano fue tan horrible el entorno, tan fue el resentimiento, que dicen, ¿sabe qué? Ya, de plano ya chole con esto. Porque de plano ya es un maltrato constante, ya es un maltrato que no se puede permitir más. Así de fácil, ¿ok? Ahora bien, en conclusión, pues en este tipo de casos yo sí les recomendaría que hay que poner primero la dignidad antes que un signo de pesos en nuestra forma física, ¿ok? En nuestra integridad personal, ¿ok? No importa si comemos frijoles, no importa si esté de la fregada nuestra situación económica. Lo importante es que tengamos salud y tengamos una familia que pues, esté unida, en pocas palabras, ¿ok? Y no importa, habrá tiempos mejores y llegarán precisamente, ¿ok? Que si en este caso las personas se pongan como locas, oye, ¿cuándo te va a llegar el dinerito? Oye, que esto, oye, que el otro, oye, que hables de esto, oye, que no hables de aquello. A ver, es su vida, son sus nylon y pueden hacer con ellas lo que se les pegue a su regalada gana. Muchas veces cuando llegan a pasar o llegan a cajetearla es bueno pedir un consejo o muchas veces pedir una buena tranquiliza para evitar obviamente hacer ese tipo de tonterías, ¿ok? Como les vuelvo a repetir, pongan su dignidad primero antes que un signo de pesos, para evitar precisamente esto. Problemas, explotaciones fuertes, violencia más que nada, por supuesto, bullying, o sea, acoso a cada rato, y que en efecto llegue a personas a hablar pestes de los demás, como si nos conocieran realmente. Eso es lo que yo recomendaría. Y creo que sería bastante importante que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Bueno, yo espero que les haya parecido muy interesante y muy bueno este programa y todos los videos que hemos realizado a lo largo de esta semana. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por sus reacciones, por sus saludos, porque a lo mejor pues ahorita no los he saludado, pero ya en un tiempo más adelante ya va a haber un poquito más de dinámica, más de interacción. Les agradezco de todo corazón. Recuerden que obviamente a lo largo pueden suscribirse a este canal, activar su campanita cuando ya les diga a YouTube que ya se les hizo este video. Sus comentarios son totalmente importantes, desde saludos, echada de frijoles, sus pros, sus contras, todo es bastante esencial y bastante importante, ¿ok? De igual forma también su like también es demasiado importantísimo a y a todos los videos que hay disponibles. Por favor, chéquenlos y por favor, pues obviamente ahora sí que entreténganse por un momento y ahora sí que infórmense muy bien. Y también compartirlo para reforzarlo y para que obviamente los demás tomen conciencia de lo que realmente está pasando en esta sociedad. Y peor aún, en una farándula que quiere taponear lo que lamentablemente ya se destapó de la cloaca. Eso es lo muy lamentable. Y fíjense, estos son casos bastante importantes y más contemporáneos. Yo en el caso de esta señora de la Trevi no me interesa porque es algo irrelevante. Siguen diciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pero en este tipo de casos, ¿qué creen? Ha habido repercusiones, ha habido desde rechazos, ha habido desde vetos, ha habido desde exclusiones de la misma sociedad. ¿Ok? Estos son casos que sí de verdad dejan y aportan demasiado. ¿Para qué? Para que obviamente no llegue a pasar este tipo de como consecuencia. ¿Ok? Y que se arriesgue la vida de los demás, ¿ok? Bueno, espero que les haya parecido muy bien. Mi nombre es Soren Castañeda. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente video. Gracias, hasta luego, bye bye.